El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor les había mostrado. Al 8º día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no, se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan, por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a hacer este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando, alimentándonos de esta palabra de Dios que fortalece, que alimenta. Esta palabra viva es la palabra de Dios. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy conmemoramos el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor, el que fue delante de Jesús, del Mesías, anunciándolo, ¿no? Como dice en el Evangelio, en el día de hoy, primeramente habla sobre su nacimiento, ¿no? Dice que todo el pueblo, todos los parientes se alegraron al enterarse de que Isabel había dado a luz un hijo. Isabel, ya una persona mayor, ya anciana y o sea, en el mundo es imposible, en nuestro mundo terrenalmente imposible que una anciana pueda salir embarazada, tener su hijo. Y es más, el hijo de que Isabel tenía había sido anunciado por un ángel. Le había anunciado a Zacarías que su esposa, a pesar de su edad, estaba concibiendo un hijo, ¿no? Y a quien le pondría por nombre Juan. Y Zacarías, en realidad incrédulo, no podía dar crédito a esto que le decía el ángel, de tal manera que quedó mudo, ¿no? Quedó mudo, como vemos aquí. Recién se le suelta la lengua cuando los parientes estaban en esa disyuntiva, en esa discusión, como se dice, de qué nombre le iban a poner al niño. Es así que dicen, se llamará Zacarías. Y es que en el pueblo israelita todos los primogénitos tenían que llevar el nombre del papá, ¿no? Y aquí vemos que Isabel, al escuchar que decían que le pondrían por nombre Zacarías, ella dice: no,
se llamará Juan. Pero si nadie en tu familia, nadie de tus parientes se llama Juan, nadie de los parientes de Zacarías se llama Juan, ¿por qué le vas a poner Juan, como se dice, no? Y le preguntaron a Zacarías por señas, ¿no? Zacarías pide una tablilla y comienza a escribir. Su nombre es Juan. Y esa era la primera, era la decisión de Dios. Ese era el nombre que Dios, mediante el ángel, le había anunciado a Zacarías, ¿no? De que su hijo se llamaría Juan. Zacarías, respetando la voluntad divina, les dice, escribe, su nombre es Juan, y de inmediato se le suelta la lengua, dice, ¿no? Y todos se quedaron extrañados y comenzó a alabar a Dios, ¿no? Dice que un santo temor se apoderó del vecindario y todos comentaban este suceso, ¿no? Y se daban cuenta las personas, los parientes, de que ese niño era un niño santo, era un niño que, como dice aquí, ¿qué va a ser de este niño? O sea, ¿qué va a ser? ¿Qué irá a ser? ¿Qué nos traerá? ¿Qué nueva nos traerá? Y como sabemos, ¿no? Juan es el precursor, el que anunció al Mesías. Aquí dice en el párrafo 80, a medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu, vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. O sea, él desde que iba creciendo, él recibió desde ya el Espíritu de Dios en el vientre de su madre, porque recordemos cuando María fue a visitar a Isabel, su hijo saltó en su vientre, ¿no? Ya Juan estaba santificado, ya su misión venía desde el vientre materno, ya estaba elegido por Dios para ser el precursor, y él vivió mucha parte de su vida en el desierto, y la gente hasta allá lo seguía, y él anunciaba la buena nueva, anunciaba la venida del Mesías, y anunciaba la palabra de Dios, tales así que hasta pensaban que él era el Mesías, ¿no? Hasta el día en que con su mano señaló a Jesús, ¿no? Cuando Jesús empezó su vida pública, caminaba por ahí curando, sanando, cuando ya tenía sus discípulos que lo seguían, y la gente que seguía a Juan creían que Juan era el Mesías, y él señaló a Jesús, lo señaló él, es el Mesías, ¿no? Al que no soy capaz ni de desatarle sus zapatos y sus sandalias, dice, ¿no? Queridos hermanos, vemos que en Lucas 1:14 dice el Señor a Zacarías, ¿no? que Juan será para ti gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, ¿no? Muchos se alegrarán. Los padres de Juan son un ejemplo para todos los padres. Los hijos son un don de Dios. Es un don de Dios, queridos hermanos, y son los padres los responsables de criarlos, de guiarlos y presentarlos a enseñarles a amar a Dios, llevarlos desde pequeño. Aquí vemos cómo a Juan lo llevan para circuncidarlo, ¿no? Vemos que lo llevan para circuncidarlo como era la costumbre en aquellos tiempos. En el 8º día debían cumplir ese rito, ¿no? Y ponerle el nombre de Juan. Así nosotros hoy, Juan con el bautizo de Jesús, cuando el Señor dijo, este es mi Hijo amado. Queridos hermanos, cuando están pequeños nuestros niños, debemos llevarlos, no esperar que estén
adultos que ellos vayan a decidir que si quieren bautizarse o no. Es un graso error, no podemos actuar así. Nadie sabe qué tiempo Dios nos concederá de vida. Por lo tanto, nuestra mayor preocupación cuando nuestro niño nace es bautizarlo para que el Espíritu de Dios por medio del bautizo lo incluya en la vida divina de Dios, en el pueblo de Dios, por medio del bautismo, donde se le va a imponer su nombre, el nombre que llevará toda su vida. Debemos preocuparnos y nos lo enseñan aquí cuando el niño Jesús, cuando José y María lo llevaron, ¿no? Y aquí vemos también a Juan y a Isabel, dos ancianos, ¿no? Que Dios les concedió esa gracia tan grande de ser padres y llevaron a su hijo para circuncidarlo. En ese tiempo no se había, aún Jesús no se había manifestado con la ayuda divina de la Santísima Trinidad, que es realizar este acto de este gran sacramento del bautismo, ¿no? Ese tiempo era la circuncisión, pero nosotros ahora sabemos que debemos llevar a nuestros pequeños, a nuestros bebés, para que formen parte del pueblo de Dios, para que el Espíritu de Dios obre en ellos, para que mueran al pecado junto con Cristo. Así es, queridos hermanos. Vemos que Juan, el significado del nombre de Juan es gracia de Dios, es gracia de Dios. Por gracia de Dios fue engendrado en el vientre de Isabel. Por gracia de Dios cumplió su misión y murió derramando su sangre. Dio su vida. Toda su vida fue de sacrificio, la vida de Juan. Imagínense viviendo en el desierto. Vamos, queridos hermanos, les agradezco por escucharme. Espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. La manito hacia arriba si les ha agradado, pongan sus comentarios si desean. Compartan el Evangelio, suscríbanse si aún no se han suscrito, inviten a otros a hacerlo. Todos estamos llamados a ser mensajeros de la palabra de Dios. Todos estamos llamados, queridos hermanos. Y recordemos siempre que tenemos un Padre que nos ama, a quien le decimos: Padre eterno, que vives en nuestra familia, unido a tu Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Danos la posibilidad de iniciar el día con tu bendición y al finalizar esta jornada podernos alegrar porque nos hemos confiado a la sombra de tu bondadosa misericordia. Amén. Queridos hermanos, les deseo que tengan un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.